Ya, ahora sí. Buenos días. Ahora sí se te ve bien, se te escucha muy bien, así que creo que no hay problema. Bueno, para comenzar, porque te dice nos pasa el tiempo, Ujú. tenemos que ahora revisar sus observaciones a nuestro plan de trabajo, que fue Así es. remitido en formato en PDF y editable para que puedan hacer notas de forma más práctica. Acá estamos para escucharles y de verdad tratar de sacar un documento que esté a la altura de sus expectativas. Te escuchamos, Ángel, o al equipo en todo caso, ¿no? Sí, está bien, gracias. A ver, voy a empezar. Nosotros tenemos un borrador que es nuestro documento como que matriz para, vamos a hacer unos pequeños arreglos y un resumen para luego proceder a remitirlo, ¿no? A enviar. Quizás lo podemos proyectar. Déjame un ratito a ver. Carlos, ¿te parece si lo podemos compartir con, como te digo, con la contingencia un poco de que es nuestro borrador y que luego vamos a desarrollar el documento que se va a Sí, remitir claro. formalmente con una carta? Ya, y aquí está. A ver, bien. Y también tengo el documento con algunos apuntes, pero creo que eso ya no es necesario. Ya, aquí está. ¿Se logra ver? Sí, Sí, Ok. Entonces, empezamos un poco y es buenos días con todos. Ahí están. Están todos, ¿no es cierto? Sí. ¿También está Enrique? No. no, Enrique no está, pero lo estamos grabando. Ok. También quiere participar Osbert, así es que se me Sí, pues. pasó en no compartirle el link porque pensé que estaba en el correo. A ver, bueno, entonces empezamos. Primero, detallar algo que ya habíamos mencionado en la sesión anterior que tuvimos, previa, ¿no? Previa a la entrega incluso del plan. No, después de que nos enviaron el plan, donde señalábamos algunos aspectos que creemos importantes. Primero, eh, cuando ustedes lo presentan, nos colocan, sí, en el objetivo específico, que es desarrollar y presentar el plan de trabajo de manera organizada, incluyendo metodología emplear que permita enfrentar los desafíos del ecosistema regional de innovación y emprendimiento, ¿no? Y obviamente también comprendemos y estamos en consecuencia de ustedes cuando detallamos que un plan de trabajo establece la estrategia, los procedimientos, la metodología para alcanzar los productos y obviamente el objetivo principal de la elaboración del PDE, ¿no? Entonces, eso es lo que debe contener el plan de trabajo en buena cuenta y creo que estamos totalmente de acuerdo. En la parte introductoria ustedes lo señalan claramente. Sin embargo, como decíamos, en la parte del desarrollo, la estructura, termina siendo un poquito confusa y eso era lo que queríamos que lo organicen. Ya lo habíamos manifestado anteriormente. Entonces, la solicitud de mejora en ese aspecto es la reestructuración en un orden cronológico de cómo se van a implementar los productos de los términos de referencia, ¿no? Ustedes tienen ahí 5 productos en total, ¿no? Uno es el plan de trabajo, luego está el mapeo y el diagnóstico, luego están las misiones técnicas, luego está el PDE en sí mismo y finalmente hay un puntito que es el tema de aprendizajes, ¿no? El recojo de compendio de lecciones aprendidas y de la metodología transferida. Entonces, nosotros hemos tratado también de entender la forma en la que lo han presentado y la idea no es generarles
un mayor trabajo, sino que en función a ello, ustedes lo han detallado como si fueran cada uno una etapa, ¿no es cierto? Pero Ujú. cuando yo detallo una etapa en cada uno de ellos, lo que tiene que haber es una secuencia, y es decir, para el mapeo de actores y diagnóstico, un ejemplo, ¿no? Primero haremos unas reuniones o reuniones o mesas de trabajo con actores claves, digamos, ¿no? Entonces realizo la convocatoria, explico cómo desarrollo esta actividad, ¿no? Y en el cómo desarrollo además una parte del proceso metodológico de la actividad. Cada actividad tiene un proceso metodológico a su interior, es decir, realizo una convocatoria, tomo o utilizo tal o cual estrategia con la finalidad de lograr este propósito de la actividad. Y después, en ese mismo cuerpo, detallo además lo que nos solicita dentro de los términos de referencia, que es mínimamente se debe también colocar los resultados que esperamos, es decir, de 3 sesiones, no sé cuántas personas si es un taller, a cuántas personas voy a terminar transfiriendo una tecnología, una capacidad, una competencia, bajo qué términos, ¿no? Y después incluso mis recursos didácticos o métodos que voy a utilizar, y luego la dependencia, de quién es la responsabilidad, un detalle de lo que voy a utilizar para desarrollar esa actividad o esa acción. Y obviamente el periodo o la temporalidad que tiene la misma, ¿no? Entonces, eso era lo que en ese momento les habíamos manifestado un poco, pero aquí se los detallamos y también les colocamos este puntito de referencia que está en los términos de referencia, ¿no? Donde nos piden una metodología propuesta, se debe realizar una descripción detallada de actividades a ejecutar, los resultados esperados, detallando como mínimo la dependencia de las mismas, es decir, de quién depende cada uno de los productos o resultados que se vayan a alcanzar al interior de cada uno de ellos, su cronograma, la asignación de recursos por tarea y estructura de desglose de trabajo, ¿no? Que eso es lo general, ¿no? Entonces, porque cuando nosotros leemos, a veces lo vemos un poquito fraccionado, y por ejemplo, han separado la fase y luego lo han separado la metodología abajo por fases, ¿no? Y a veces como que pierde peso si se dan cuenta. Arriba hay partes que se van de la metodología en la descripción y abajo ya queda un poquito pobre. Entonces, no hay problema en que lo junten y que haya un gorro principal de la estrategia de intervención que está detallada, ya la tienen detallada en la parte de la metodología, ¿no? Pero es una cuestión para que sea entendible, ¿no? Entonces, esto es lo que solicitamos, además de los detalles que les vamos a precisar, algunos que hemos apuntado. En el mapeo e identificación de actores, ¿no? Esto colocan en la segunda fase que le determinan ustedes, que es para el mapeo de actores y diagnóstico del ecosistema, señalan 6 puntos, ¿no? El mapeo e identificación de actores, recopilación y sistematización de diagnósticos preexistentes, análisis de capacidades de innovación y emprendimiento, talleres y entrevistas participativas, desarrollo de instrumentos de diagnóstico, documentación de diagnóstico preliminar. Solo aquí una pequeña recomendación por una cuestión metodológica. Cuando uno habla, por ejemplo, de entrevistas, ¿no? O cuando habla de instrumentos de diagnóstico, las entrevistas también son recursos, ¿no? Son instrumentos o herramientas que uno utiliza, ¿no? Entonces quizás ahí les falta una miradita para reorganizar nuevamente y te puedes quedar finalmente con algunas actividades que denoten y al interior tú digas, perfecto, para alcanzar esta actividad que es, no sé, pues una contrastación de tu primera actividad, revisión de información secundaria. Y hay una validación de esa información. Entonces, para eso desarrollo talleres descentralizados, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de eso tú tienes recursos, instrumentos, ¿no? O cómo es que tú verificas esta información secundaria que ya previamente la han revisado, ¿no? Se supone que en una etapa ya de diagnóstico in situ, lo que tú haces es validar esa información que tienes y decir, certeramente, perfecto, yo encontré en una información secundaria que existían 10 CITES. Perfecto, en campo yo verifico que existen solo 2 y están en funcionamiento, ¿no? Pero para eso, ¿qué he utilizado? Bueno, observación in situ, visitas de campo, entrevistas semiestructuradas, de profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Y a cuántos le voy a aplicar? ¿No? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Qué recursos? ¿De quién depende esa actividad? ¿Y qué resultado finalmente obtengo? ¿No? Eso es un poquito lo que cada uno de ellos lo hemos señalado. Por ejemplo, ¿qué sí es importante? Aquí no se describe el plan de sensibilización. No existe un plan de sensibilización y ya lo habíamos señalado que eso es un acápite importantísimo porque sí se solicita además previo al mapeo y al diagnóstico tener y contar con un plan de sensibilización, qué es lo que vamos a alcanzar, cómo lo vamos a alcanzar, ¿no? Entonces eso es lo que queremos un poquito reforzar previo al mapeo del diagnóstico, al mapeo y al diagnóstico, ¿no? Se comprende un análisis basado en la información secundaria donde no se detalla el alcance y participación descentralizada del territorio. Ya, esto es referido a que si bien colocan que hay una parte de una revisión secundaria que ya la han hecho inclusive previa, hay algunos pequeños detalles que hay que reforzar ahí cuando colocamos planes locales, o sea, a qué planes nos referimos, ¿no? A qué planes de qué distritos, de qué localidades, ahí la información está un poquito incompleta. Y también cuando dicen que vamos a realizar, asumo yo, esas mesas de diálogo, tienen la finalidad de alcanzar la territorialidad, es decir, de hacerlo de forma descentralizada. Pero nuevamente cuando lo leemos no nos queda claro, ¿no? Entonces hay que poner el detalle, reorganizar las actividades, juntarlas y ponerles todo este proceso metodológico y resultados que mencionamos. Se proporciona énfasis sobre una base de cadenas productivas y de oportunidades de negocio. Si bien es una parte del ecosistema, para nosotros no termina siendo el todo, ¿no? Por eso es que hay una parte también donde señalamos que es importante ampliar las dimensiones, ¿no? Y es revisar los otros elementos, ¿no? Si no sería como que necesariamente estaríamos llevando a que solo eso nos permita analizar la capacidad que tiene el ecosistema, ¿no? Y no estaríamos visibilizando otras dimensiones como el tema de la cultura emprendedora, por ejemplo, que puede tener connotaciones totalmente diferentes a otros territorios, ¿no? Y por eso la necesidad de atacar el tema de la ruralidad, por eso la necesidad de atacar otras formas incluso de lo que normalmente vemos. Cuando señalaban ustedes, por ejemplo, un tema de un análisis basado en la competitividad, esos indicadores o esas formas de medir realmente reflejan lo que tendría que haber de innovación, de emprendimiento en un territorio. Entonces, este comentario va por ese lado, ¿no? Y les voy a presentar, después de identificar esto, qué es lo que solicitamos, ¿no? Hay una columna de lo que identificamos y luego finalmente qué es lo que solicitamos sobre ello como una acción de mejora, ¿no? No se identifican cómo se analizarán aspectos como colaboración entre actores, dinámica de generación de conocimiento, startups, acceso de tecnología, entre otros, ¿no? Sí, no se ve cómo es que, si bien pueden que lo tengan bastante claro, es necesario colocarlo a veces en blanco y negro, con el ánimo de poder nosotros hacer un adecuado monitoreo y seguimiento. Ustedes saben que el plan nos va a servir a nosotros para establecer cómo es que vamos a monitorear y hacer seguimiento y también en una parte importante que está un poco ausente, que es los riesgos y oportunidades del desarrollo del plan, vamos a poder incluso prever cómo mitigar algunos elementos que denoten como riesgos para también apoyar a un desarrollo efectivo del proceso, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, análisis de la gobernanza, mecanismos de articulación, cómo se evalúa la capacidad de gobernanza, cómo identificamos si los actores claves están conectados, espacios de articulación efectiva y cómo se toman decisiones en materia de innovación, etcétera. El cómo, ¿no? Si se dan cuenta, quizás ustedes lo tienen bastante claro, pero nosotros sí queremos saber cuál es ese proceso y que esté colocado en el desarrollo de la actividad, ¿no? La capacidad de innovación y de emprendimiento. Se mencionan cuestionarios de evaluación, ¿no? Ahí mencionan que se van a hacer cuestionarios de evaluación, pero no especifica indicadores que se evaluarán o medirán. Yo no digo la cantidad, pero sí el desarrollo del indicador, ¿no? ¿Qué cosas van a ser redes de innovación, cantidades de emprendimiento innovadores, nivel de inversión? Pueden ser otros, pero que ustedes lo tengan claro, pero tiene que estar, sí,
como un principio básico de este aspecto que para nosotros termina siendo un elemento bastante importante. Se hace referencia a mesas de diálogo. No se identifican los criterios para su distribución ni los mecanismos para el procedimiento, convocatoria, herramientas, etc. No se identifica cómo se dará la determinación de la madurez del ecosistema, ¿no? Y además un tema, la madurez lo señalan en la fase siguiente. Sin embargo, en esta fase, que es el mapeo de actores y el diagnóstico del ecosistema, debe estar presente el desarrollo de la madurez del ecosistema, ¿ya? Entonces acá la solicitud de mejora está colocada primero que se requiere una actividad que precise el plan de sensibilización que incluya la formación y entrenamiento de capacidades para los miembros de la entidad ejecutora, equipo impulsor, entidades asociadas, equipo técnico del proyecto y otros actores regionales seleccionados, ¿no? Hay un acápite relacionado a la transferencia metodológica como se establece en los TDRs, que es el 7.111 en actividades mínimas por realizar, que es lo que colocamos. Sí, en el desarrollo del documento ustedes tienen una partecita que es como talleres, pero no está muy explícito ni muy claro, no está como una actividad y no como un plan, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Se debe especificar cómo se evaluarán los mecanismos de articulación y toma de decisiones dentro del ecosistema. Se debe considerar la metodología del diagnóstico, el cual debe involucrar dimensiones como personas, empresas, financiamiento, infraestructura, cultura, demanda y sostenibilidad, como lo establecen los TDRs en el punto de actividades mínimas, y señalamos el lugar donde está colocado eso, ¿no? Y después nos pone, ¿no? Incorporar ejemplos de indicadores para medir la capacidad de innovación, emprendimiento, métricas que permitan evaluar el estado actual del ecosistema. Establecer con claridad los mecanismos y metodologías para establecer el estadio o nivel de madurez del ecosistema. Repito, eso lo han colocado en la siguiente fase, pero tiene que estar en esta fase. Sin embargo, también al revisar en la siguiente fase el tema de madurez, no existen estos mecanismos, flujos, metodologías que se van a aplicar para el desarrollo. Ya lo habíamos señalado la vez anterior, incluso cuando decía que vamos a hacer una comparación con 3 ecosistemas, les solicitamos ya, pero ¿qué criterios van a utilizar para la selección de esos ecosistemas, ¿no? Entonces, acá les coloco algo parecido a eso, colocamos con el equipo varios temas y hemos tratado de resumir, señalar los criterios mínimos que se considera para el análisis comparativo de los ecosistemas referentes para la región, definir los criterios para la descentralización de las mesas de diálogo, las condiciones logísticas y metodológicas para el desarrollo de estas, así como los aspectos que garanticen la representatividad para el levantamiento de la información. ¿Ya? Eso es en el segundo punto. En el tercero, ustedes tienen análisis comparativo internacional, evaluación del nivel de madurez del ecosistema, identificación de brechas y oportunidades de mejora, reuniones de validación, documentación del diagnóstico situacional, propuesta de viaje internacional, y ahí reunión de visión y opciones de benchmarking, con coordinación de una misión al exterior, ¿no? Ahí han puesto ya. Ahí lo que hemos observado, repito, lo que es a nivel de madurez, ya lo hemos colocado en la sección anterior, que es donde corresponde. Menciona la realización del benchmarking internacional con 3 ecosistemas de referencia, pero no se describe claramente cómo se seleccionarán estos ecosistemas ni los criterios específicos para la elección. Se menciona que la selección de participantes se basará en el liderazgo y capacidad de generar propuestas, pero no se explica cómo se garantizará una representatividad equitativa de los actores en el ecosistema. Se menciona la elaboración de un informe de misión técnica, pero no se precisa qué información incluirá ni el formato de presentación. Esos detallitos, al ser productos, tienen que estar establecidos, estimados amigos, ¿no? Entonces, a nivel de la solicitud de mejora, es necesario incluir el proceso de selección de ecosistemas de referencia con criterios y objetivos alineados a la realidad de Huancavelica, como se establecen los términos de referencia en el ítem 7131 en actividades mínimas para realizar, ¿no? Donde menciona, y les ponemos un poquito lo que menciona. Se debe establecer la propuesta inicial de criterios para la selección de los participantes, asegurando la representación de la cuádruple hélice, ¿no?
Eso en este punto. Y luego en el punto 4, que es la elaboración del plan estratégico, tienen la elaboración del plan estratégico, tienen el desarrollo de la estrategia y hoja de ruta, propuesta de gobernanza del ecosistema, esquema de gobernanza, elaboración de proyectos de acción, manual de transferencia de metodologías, presentación de resultados, proyectos en acción, capacitación a actores clave, informe final y cierre del proyecto. ¿No? Nuevamente, no se detalla una estructura mínima que contará el PDE, no se detalla cómo este enfoque se integrará en las estrategias ni en la selección de los proyectos. Se menciona que se harán talleres y reuniones, pero no se especifica cómo se garantizará la participación efectiva de los actores. El PDE debe incluir criterios de priorización de proyectos, ¿no? Según los términos de referencia. Sin embargo, en el plan de trabajo no se define un método específico para priorizar acciones y estrategias. El plan se menciona que se establecerá un modelo de indicadores, sin embargo, no especifica su estructura ni su metodología. A nivel de la sostenibilidad, se menciona que debe haber una propuesta del ente ejecutor del plan de acción, sin embargo, no se señala el procedimiento o criterios iniciales para considerarlos. No se encuentra el detalle para una elaboración del plan de comunicaciones, que también es algo que se establece en los términos de referencia, estimados colegas. No hay una solicitud de mejora que debe especificar cómo se incluirán estos enfoques de desarrollo territorial alineado al cambio climático en el plan estratégico. Un ejemplo, ¿no? O sea, identificación de sectores con potencial de innovación sostenida, integración de buenas prácticas de adaptación al cambio climático, etcétera. Es solo un ejemplo que ustedes finalmente lo conocen mucho mejor, ¿no? El cumplimiento de lo señalado con los términos de referencia en el 7141. Asimismo, se debe señalar que de qué manera están abordando los puntos de articulación de políticas. Recordar que esto también está colocado en uno de los ítems que tenemos a nivel de lo del CEPLAN, no recuerdo qué punto era. Ahí había un hecho, ¿ya? Pero eso está referido a eso, ¿no? Hay un punto que nos pide el tema de la articulación con el ente rector nacional de lo que es la planificación, ¿no? Incluir el proceso de construcción participativa de la gobernanza, no sé, pues que contiene talleres de diseño de gobernanza, con dinámicas estructuradas, etcétera, eso, ¿no? Revisión de modelos internacionales exitosos y su posible aplicación en Huancavelica, eso también es a modo de recomendación. Compromiso y validación formal de los actores claves sobre un modelo propuesto. Se debe establecer un método estructurado para priorizar proyectos utilizando criterios de impacto, viabilidad, escalabilidad u otros, ¿no? Siempre es necesario colocarlos ahí. Y para el monitoreo se debe señalar qué indicadores se medirán, cómo se recolectará dicha información, ¿no? Se debe considerar la descripción del plan de comunicaciones como se señala en el ítem 7143 de los términos de referencia. Acá algo general que nos faltaba todavía organizarlo a nivel del cuadro. En el plan de trabajo, a nivel del ítem 4.5, se señala la actividad como capacitación de actores, ¿no? En ese sentido, se sugiere incluir un esquema metodológico de la transferencia de los aprendizajes que contemple sesiones de capacitación, el manual como herramienta de soporte, porque el manual lo han colocado ahí como que separadito, y los manuales terminan siendo herramientas de soporte para un proceso de transferencia, seguro un adecuado proceso de transferencia. ¿No? Y acá esto es lo señalado en la parte superior, que es una descripción que nos solicitan en condiciones mínimas, ¿no? De cada producto. Se solicita que además de la reestructuración y organización del procedimiento de cada etapa o cada producto que se espera alcanzar, donde se describe el cómo se desarrollarán, qué recursos se utilizarán, quiénes lo implementarán, con qué recursos y en qué tiempo, es necesario también contar con un cronograma, con un desglose de tareas específicas, ¿no? También solicitamos incluir los siguientes puntos. Hay un tema que si bien colegas nos han enviado el documento, habíamos señalado ese día que hay que formalizarlo enviando con la carta, ¿no? Que es algo que sí, de todas maneras, también por una cuestión de formalismo, sé que igual estamos avanzando, pero hay que presentar la carta con un documento
que no tiene que estar firmado, Carlos, si bien estás tú como la representatividad, en el momento que se presenta la propuesta, hay un jefe de equipo o como líder, que es Enrique, ¿no? Él es el que es el canal de conducir los productos, pero la suscripción de los productos, como al ser un consorcio, es suscrito por los tres. ¿No? Entonces va vuestra firma, va la de Incide y va la de Mundo Rural, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, porque esto, bueno, nosotros no es que seamos tan esquemáticos, pero sí es necesario el cumplimiento de ese procedimiento, ¿no? Entonces, las coordinaciones técnicas, está el jefe de equipo, que es Enrique, la contraparte de nosotros en el contrato está señalado con mi persona, y las decisiones técnicas tenemos que desarrollarlas de esa forma, ¿no? Tienen que constar en algunos correitos donde usamos y finalmente determinamos alguna acción para luego decantar ya en la implementación. Y las coordinaciones administrativas, ¿no? El responsable de la firma consultora es Carlos, la responsable de la parte administrativa de nosotros es Diana, y los entregables deben ser entregados formalmente con una carta suscrita, ¿no? Ya como les he señalado. Eso es en principio lo que tenemos ya para ser trasladado en una cartita, ¿no? El día de hoy podemos pasar. También nosotros entendemos que hay una necesidad de ir avanzando, los tiempos son cortos, no solo para ustedes, sino también para nosotros, y podemos ir de manera paralela trabajando con lo que es el inicio, que entiendo yo, por ejemplo, no nos quedaba muy claro estos talleres, ¿no? Entonces, estos talleres deben estar seguramente en el marco del plan de sensibilización. Y para eso también tenemos que fijar cuál es el objetivo, qué alcance queremos tener, cuál es el proceso metodológico y finalmente qué resultados vamos a obtener de esto, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros también, entendiendo que hay algo que avanzar y entendíamos un poco en el chat que era algo como una parte introductoria, entonces nos parecía bien y quizás el viernes ya podíamos empezar involucrando al tema de del grupo impulsor y de las entidades asociadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, no sé si mis colegas tienen algo que agregar, si no, ya les cederíamos el paso, Carlos. Nosotros limpiando hoy día el documento ya les podemos alcanzar en horas de la tarde, el mismo. Ya, bueno, me comentan que ya podríamos, en todo caso, continuar. Eso sería, Carlos, ¿no? Ya, sí, Yair, claro. Gracias, gracias, de verdad, gracias por las indicaciones. Sí, de repente, con cargo a que finalmente no sea el documento final, si nos puedes adelantar las observaciones para irlas trabajando. Lo hemos grabado la reunión y eso igual nos sirve para ir levantando observaciones y ahí hemos tomado notas en nuestro grupo para verlo. Si nos pasas el documento de forma informal, con cargo a que puedas tener algún tipo de cambio finalmente en el documento final, no tenemos problemas, ¿no? Para poder, al menos para nosotros, ir avanzando con otros tópicos. Ya, en ese sentido, de verdad te lo agradecería muchísimo. Y gracias, Ángela, también por este tiempo de revisar y pasarnos las observaciones. Eh, Mira, las observaciones me parecen sumamente pertinentes. Vamos a trabajar sobre ellas. Ahí, perfecto. Solamente quería recalcar un punto. Justamente la idea de estas capacitaciones o estos pequeños talleres iniciales, aparte de conocernos, era un poquito, como son introductorios, esto era un poco para usted y en realidad para el grupo impulsor, para un poco repasar algunos conceptos básicos, ¿no? Si bien es cierto, sí es parte de una sensibilización de los actores, un poco lo hicimos porque nos dijiste en nuestra primera reunión que ustedes tenían, vamos, que no habían trabajado mucho con innovación y emprendimiento, entonces dijimos, bueno, para que podamos hablar el mismo idioma, vamos a comenzar capacitando con lo básico, un taller muy corto y directo para ir, para justamente al momento que estemos en campo, hablemos el mismo idioma, ¿no? Porque lo que no puede pasar es que un equipo consultor hable una cosa y de repente el grupo impulsor pues esté pensando en otra cosa, o esté pensando en otros conceptos o no lo sepa. Entonces, eso es un poquito estas primeras sesiones que eran para ir aclimatándose, ir entrando en caliente. Ahí no sé si algo más quieres agregar, Yair, o alguien del equipo, Ana Sofía, Eh, Inés. Está claro, Ángela, gracias por
por esta minuciosidad en la explicación y los pormenores de lo que significaría un cambio de forma y agregar algunos elementos que permitan a ustedes tener claridad de todas las etapas, actividades y, como dijiste, ese match entre actividades y metodologías que nosotros separamos por un tema, no, quizás por hacerlo mejor, que se entienda mejor, pero al final tiene razón cuando dices es mejor leer una sola, o sea, hacer una sola lectura y en la lectura uno se dé cuenta qué metodologías se van a usar para cada etapa. Y finalmente todo enfocado hacia lograr el plan de desarrollo del ecosistema. Entonces, en ese sentido, para mí está todo claro. Nos podemos trabajar desde ya, Carlos, Ángela y equipo. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí, bueno, no sé, Ana Sofía, ¿alguien más quiere agregar algo de esta parte? Sí, a ver, bueno, buenos días con todos. Como dice Yair y también Carlos, efectivamente lo que nos has presentado ahora, Ángela, es bien detallado y creo que sí corresponde poder dar mayores insumos en esta etapa. Sin embargo, van a haber algunos puntos que si bien los podemos plasmar seguramente ya en la ejecución de cada uno de los entregables, ¿Aló? van a haber algunas variaciones, ¿no? Van a haber criterios que seguramente se van a modificar con información que se va a ir recogiendo en el transcurso del servicio, y eso creo que sí hay que tenerlo en cuenta. Ahora, recién estamos en el proceso de levantar información, de conocer más a detalle la capacidad de innovación que tiene la región. Entonces, eso, si bien podemos hacer un primer planteamiento o acercamiento, eso en el tiempo se va a ir ajustando, ¿no? Eso solamente para tenerlo en consideración. Gracias, Carlos. Perfecto. ¿Y me Eh, permites? sí, Karen, ¿cómo estás? ¿Puedo? Sí, sí. Bueno, lo había puesto en el chat, pero ya que estamos lo comento. Este, hay un tema que a lo mejor tendríamos que priorizar un poco más en el plan, que son los temas de la accesibilidad a algunos servicios básicos como el agua y la energía, que son comunes a cualquier eh, cadena productiva o cadena de valor, y que me parece que también podríamos hacer un benchmarking en ese sentido. Lo segundo, sobre el tema de la gobernanza que planteaban los amigos de DESCO, eh, hay un mandato para la gobernanza que está en la ley del SINACTI y que se detalla mucho en el reglamento de la ley del SINACTI que salió en junio del 2024 y que le da esa atribución al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y le ordena la formación de entidades regionales en ciencia, tecnología e innovación. Creo que sería importante solicitar, junto con la gente de ProInnovate, una reunión a los que están encargados de este tema en Concitec, que ellos están por hacer una experiencia piloto que no abarca Huancavelica, pero de todos modos se podría conversar en particular con la directora de investigación y estudios que está a cargo de este tema. Con mucho gusto puedo hacer los contactos. Y finalmente el tercer tema que tendríamos que para ajustar el plan de repente conversar con la Agencia Regional de Desarrollo de Huancavelica, evaluar junto con los amigos de DESCO si la priorización de cadenas que ellos han hecho es la que es o se han olvidado de cosas y, y creo que nos va a ayudar a seguir las recomendaciones de DESCO que todas me parecen muy pertinentes, pero que la verdad que para hacerla con mayor detalle y con mayor certeza, necesitamos empezar a conocernos mejor, ¿no es cierto? Eh, Así que, bueno, me parecen bien todas las observaciones, factibles, pero que de repente para hacerlos habría que ver. Y la última observación es que este no es el primer DER, ya hay, entiendo que 7 DERs que ya han pasado por el tema de visitar experiencias internacionales. Entonces me parece que sería conveniente conversar incluso con la gente de ProInnovate y con cada uno de estos DER, porque algunas fueron muy estimulantes y otras no tanto. Entonces, evaluar por qué no lo fueron, ver si vale la pena repetir ese país o buscar otra experiencia
en función de lo que ha ocurrido con los anteriores DER que tenían esta componente. Gracias. Sí, buena información. Adelante, Mari. ¿Cómo están? Sí, era solamente en línea con lo que comentaba Sofía, que muchas veces vamos a colocar en esta fase, haciendo énfasis de en esta fase, generalidades respecto incluso a indicadores, porque en nuestra experiencia, cuando se han dado este tipo de proyectos, armar un viaje, completar a un equipo que tenga ganas de ir, desarrollar o mover, muchas veces te mueve distintos indicadores. Te mueve un indicador de que puede ser, hablaban de que esté la cuádruple hélice, pero ¿qué tal si en el proceso no vemos o no se ve a alguien de algún sector que realmente pueda aportar? Entonces vamos a modificar, vamos a afinar. Entonces, en esta fase, sí es muy probable que coloquemos generalidades para luego nosotros poder movernos, ser un poco más específicos. Y ya cuando llegue ese es el producto C, si no me equivoco, ya se da una explicación un poco más aterrizada, ya conociendo a los sectores, viendo qué es lo mejor para el ecosistema, porque este es un proceso muy vivo, muy dinámico, muy cambiante. Entonces eso nada más quería hacer la especificación. Comprendo de dónde viene el origen, pero sí comentarles que, bueno, una recomendación sería que lo armemos algo general y conforme se vayan dando los productos, ustedes puedan ver cómo esto termina aterrizándose, todo en beneficio del ecosistema. Genial, genial. Gracias, Mari. Sí, efectivamente. Hay cosas que vamos a ir descubriendo, pero no tenemos problema en poner nuestro criterio inicial. Y con respecto a lo que nos menciona Inés, sí, efectivamente, si bien es cierto que cada ecosistema tiene su propia naturaleza, composición y características particulares, sí, probablemente los ecosistemas a mirar sí sean muy, digamos que son contados con la palma de las manos, ¿no? Entonces, saber cuáles han sido buenas experiencias de parte de Preinnovate. Ahí, Oscar, quizás de repente es un pedido, te mando un correo, si me puedes poner tu correo porque no lo tengo, para solicitarte que en los otros ecosistemas una evaluación o un mapeo de qué sitios han ido con ecosistemas porque nos puede servir como una retroalimentación, ¿no? Hola, hola, sí, buenos días. Sí, claro, claro, es un buen punto el que toca la señora Inés, y es cierto, ¿no? Evitar alguna redundancia. Eh, También es cierto, cada ecosistema tiene su particularidad, no quita de que hagamos primero un mapeo, una primera vista de lo que ya se ha visitado, ¿no? Ujú. Sí puedo reunir la información, no hay ningún problema ya de los DERs que han finalizado, ¿no? Como el DER La Libertad, el de Piura, Arequipa y que entre otros. Entonces, no hay problema, yo me comprometo a pasarles esa información, al menos lo referido a estas misiones, y bueno, ustedes harán la evaluación respectiva. Sí, Sí, no claro. hay Sí, si me Ujú. copias tu correo en el chat, Sí, sí, me claro, informas ahorita dónde lo paso, tengo. ahorita lo paso. Ahí lo paso, ahí lo paso, Yo para te todos. solicito ahí con copia de esto también para que tenga la información ahí Sí, en la ahí les mano. paso mis datos, no se preocupen, ahí les paso. Genial, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo, bueno, ahí está hablando adelantada, pero imagino que fue hace rato. Eh, si no, nos damos un pequeño, ¿qué dice Verbo Católica? Carlos, una consulta quería hacer. Adelante, Inés. Bueno, yo justo estoy en la Cumbre del Agua, uno de los organizadores es el Grupo Propuesta, y veo en el mapa que el Grupo Propuesta está en Huancavelica, que justamente DESCO forma parte de este grupo, junto con otras instituciones. Entonces, no sé si nos pueden alcanzar o yo ahora puedo gestionarla con el coordinador del Grupo Propuesta, qué es lo que ellos están avanzando en el caso de Huancavelica, para tener no solo la experiencia de la ARD, sino la experiencia del Grupo Propuesta en Huancavelica, ¿no? En donde hay varias instituciones que operan en esa región. Es la pregunta justamente para los amigos de DESCO, que deben conocerlo bien. Por ejemplo, hay estudios de Huancavelica del Instituto de Estudios Peruanos, en fin, todo ese tipo de cosas para que
nos faciliten el acceso a esa información. Hola, a ver, tratando de responder un poco la solicitud de Inés. Bueno, primero quisiera cerrar lo que es el tema en conjunto del plan y luego te respondo, Inés. En relación al plan, Carlos, Yair y colegas, yo pienso que queda bastante claro lo que se ha solicitado, ¿no? Por nuestro lado, vamos a hacer un esfuerzo incluso adicional de trasladar todo esto el día de hoy con algunas precisiones adicionales que podamos identificar también. Y de manera paralela, como señalo, entendiendo los tiempos que tenemos, podemos ir avanzando con el plan de sensibilización, para que mientras cerremos lo del plan, por favor, podemos ir avanzando. Hay una posibilidad para no estar como que detenidos hasta el proceso de evaluación del plan, ¿no? Entonces, también hay que revisar de manera un poquito detenida algunos puntos de los términos de referencia, porque incluso después del proceso del plan de sensibilización, Carlos y Yair, se señala que puede haber unas precisiones sobre el plan de trabajo en función a la discusión interna e inducción al tema, ¿no? Por lo que mencionaba alguna de las colegas que puede haber, por ejemplo, un entendimiento, un desfase del entendimiento desde conceptual hasta su aterrizaje, ¿no? De lo que es innovación y emprendimiento, y eso nos puede llevar a que se hagan algunas precisiones sobre el plan de trabajo, ¿no? Eso nada más para cerrar y luego para un poco para responder a Inés. Sí, nosotros como DESCO y como DESCO Centro somos parte del Grupo Propuesta Ciudadana. El Grupo Propuesta Ciudadana, lo conoces bastante bien, es el colectivo de todas estas instituciones que están asentadas a nivel de varios territorios a nivel del Perú. En relación a la temática específica del agua, nosotros tenemos diversas intervenciones que desarrollamos desde elementos de siembra y cosecha del agua que están asociadas a los ecosistemas, así como acciones y proyectos que tenemos hacia el consumo y el uso eficiente del recurso, tanto en temas productivos, agropecuarios, así como también en el consumo humano, priorizando el tema de la accesibilidad a lo que es el agua segura, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos, obviamente, al interior de ello, hay informes finales de algunos proyectos, hay manuales, hay algunas razones. En términos de incidencia, en Huancavelica se desarticuló hace mucho tiempo la mesa del agua, ¿no? Que eso sí era un eje y un elemento bastante potente en términos del recurso, por eso que todos conocen que es este relacionamiento que se tenía con la región de Ica, donde nosotros como institución participábamos y liderábamos dicho espacio en ese entonces, que luego termina siendo un espacio que ya no tiene continuidad después de los procesos que han devenido sobre el tema del recurso hídrico en el espacio altoandino. En relación a ello, existe información que está publicada en nuestra propia página también de DESCO como plataforma, Inés, pero no llego un poco a entender la temática específica que quieres. Está nuestro correo, si quieres nos puedes pedir ahí un mayor detalle, pero también, si no, consultar con Fico, que está a cargo del grupo propuesta y puede tener también algunas líneas que quieras que se te pueda proporcionar alguna información. Y con mayor Justamente Fico está acá y me comentaba que el grupo Propuesta forma parte de algunas redes latinoamericanas y por eso de repente para elegir los lugares a los que ir, de repente esa vinculación de ustedes a través del grupo Propuestas con estas redes latinoamericanas puede ser importante para no ir a un lugar empezando una relación, sino dando continuidad a cosas que ya se han hecho, ¿no? Me parecía importante, estuve conversando con él antes de empezar. Ya, Gracias. tenemos una intervención específica y Fico, solo que cambié mi número. Entonces quizás no tiene mi último celular, pero yo lo pido ahora y él me puede llamar. Siempre somos bastante cercanos, yo creo, y tenemos ahora en la actualidad una intervención que estamos trabajando con Save the Children,
en el tema de recuperación de recursos ecosistémicos en la parte altoandina de Acuria en Huancavelica, así es que podemos, de lo que él requiera, precisar una línea específica y podemos pasar la información, Claro, ¿no? y Carlos Franco, para un tema delicado en Huancavelica, porque puede afectar a todos los sectores, no se olviden que Buenaventura empezó en Huancavelica, la participación directa de DESCO en la red latinoamericana sobre las industrias extractivas, me parece también un tema que podemos tener en cuenta en estos detalles que nos piden del plan. Nada más, disculpen la interrupción. No, perfecto, creo que suma todo. Ya, perfecto, creo que está bien, ¿no? Y aparte estamos con la hora para iniciar también el taller con Yair. ¿Te parece? Nos damos unos 5 minutos para tomar un café todo y comenzamos con Yair en 5 minutos. ¿Te parece, Ángela? Sí, perfecto. Nosotros el día de hoy y mañana tenemos como parte del desarrollo de los talleres a los profesionales que son del equipo de Descocentro, Ah, ¿no? perfecto. Entonces van a estar participando y para el día viernes, porque como comprenderán, hay que hacer todo un protocolo para las Ujú, invitaciones y eso es parte de lo que sí nos exige el entorno. Entonces ya hemos mandado las cartitas para el día viernes y ujú. seguramente con el programa que nos has alcanzado, Carlos, y con algunas cositas vamos a hacer un resumen para compartírselo a los participantes. Si hubiera una presentación que el viernes vaya a utilizar Enrique, a nosotros nos gustaría proporcionarlo de manera previa, ¿no? Previa, ok. Ajá, sí, porque siempre les ayuda a tener los materiales de manera anticipada y pasarle, alcanzar el programa que vamos a conducir, ¿no? Nosotros sí sugerimos, en este caso, si es que ustedes no lo van a hacer, nosotros vamos a aplicar, en todo caso, en función a la temática que ustedes van a desarrollar, un pequeño cuestionario, ¿no? Pre y post del taller. Entonces, si tienen también eso, nos lo proporcionan y si no, nosotros desarrollamos algo un poco genérico en función al programa que nos alcance. Eso sería listo, entonces nos vemos en 5 minutos. Ok, gracias. ¿Ya? Vamos. Gracias a todos. A ver, entonces comenzamos a las 9:05. A las 10:05, disculpe.